Para mí siempre es muy grato estar en Colombia, un país tan especial, amable, generoso y un país muy espiritual. Gracias por la acogida a todos ustedes, a los presentes, a los profesores que han tenido la bondad de estar presentes para este encuentro. Usted, doctor, que vino de España, a ustedes dos amigos de Colombia. Agradezco mucho la organización del Grupo Internacional para la Paz, del Discipulado de la Misericordia DIMI y a su representante, la licenciada Diana Giraldo, y también a esta institución de prestigio que nos acoge. Muchas gracias. Quisiera saludar a la audiencia de aquí presente, pero también a todos aquellos que nos ven desde el exterior. Tenemos amigos en el África, en Europa, en el Asia, las Américas, y creo que este va a ser un encuentro noble para tratar un tema más noble aún. He querido intitular mi tema Razón humana y ciencia espiritual, porque creo que hoy vivimos una época de racionalismo muy intenso, pero hay un racionalismo que se llama materialista reduccionista, que reorienta todo el conocimiento natural simplemente a la parte experimental, al peso, a la medida, e ignora bastante la proyección espiritual. Yo trabajo hace algo más de 40 años en un campo de la ciencia, que es la neuropsicofisiología cognitiva. Me interesó más estudiar lo que es la bioquímica cerebral, y eso me ha permitido sobre todo entender cómo funciona el cerebro y dar una respuesta curiosa que a todos nosotros nos importa, porque somos como somos. Me he especializado en la función neural, sobre todo en relación a los procesos de aprendizaje, y para mí esto es muy importante porque hoy, gracias a los sistemas de neuroimagen, a los trazadores fluorescentes, podemos hacer un seguimiento de cómo el cerebro trabaja cuando estudiamos, cuando aprendemos. En el cerebro hay unas 600 estructuras, pero hay 3 que han concentrado mi interés: el lóbulo frontal, con su capacidad cognitiva, inteligente, decisión, motivación, voluntad; la esfera emocional, el sistema límbico. Todos somos emocionales y necesitamos una razón inteligente que oriente nuestros recursos emocionales. Y tenemos una fuerza, una capacidad instintiva, pulsional, muy poderosa, que pues nos da fuerza, nos da motivaciones físicas, pero es ciega y necesita una razón inteligente que oriente esa fuerza, esa potencia. Para mí ha sido muy importante llegar a algunas conclusiones. En estos años he escrito 21 libros y muchos de ellos han tratado de explicar por qué hacemos ciertas cosas. Escribí un libro sobre el estrés, sobre el alcoholismo, otros de más alcance sobre el impacto de la palabra en el cerebro, cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana. Y sobre todo he querido explicar que cuando nosotros aprendemos, nuestro cerebro se modifica en su topografía, en sus componentes bioquímicos y fisiológicos, y va creando lo que hoy conocemos como huellas o grafos neurales. Estas imágenes que ven son los verdaderos chips de la información, porque en este momento tenemos audiencia de tantos países que se interesan por este tema, no solamente porque tienen interés en algo espiritual, sino porque también han aprendido a valorar lo que sea la dimensión espiritual, pero ese interés está marcado por un aprendizaje que se graba en el cerebro. Por eso he dado tanta importancia al impacto de la palabra en el cerebro, cuando hiere, cuando sana, porque cuando nosotros interactuamos con las personas, vamos dejando huellas. Y eso he trabajado años, he tomado 17 años y medio escribir el libro Cuando la palabra hiere, 8 años y medio Cuando la palabra sana, porque yo quería que la gente, quería darles los argumentos por los que deberíamos ser conscientes de aquello que decimos. A veces hablamos y no decimos.
y a veces podemos decir cosas que lastiman, que hieren, que crean huellas muy profundas, crean rencores y se quedan por mucho tiempo. La ventaja de vivir en este tiempo es que hoy nosotros tenemos una gran tecnología que nos permite conocer todo esto en vivo. Entonces no es una especulación teórica, sino que tenemos recursos tecnológicos muy avanzados que nos permiten explicar por qué nos comportamos de cierta manera. Uno de los recursos más valiosos en este Homo sapiens sapiens es su lóbulo frontal, lóbulo técnicamente llamado lóbulo prefrontal bioaxiopráxico volicional. Más fácilmente, la frente es la sede de nuestra cognición. Gracias a esta capacidad aprendemos, pero sobre todo es la sede de nuestra inteligencia, que es esta facultad, esta capacidad que nos permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarnos idea de lo que es nuestra realidad y sobre todo podemos orientar nuestras decisiones en función de aquello que nosotros pensamos. Nuestros recursos son maravillosos, podemos aprender muchas cosas, pero nuestro cerebro tiene sus especialidades. El cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, el derecho, tienen funciones específicas, pero el cerebro es una armonía y trabaja en conjunto. Gracias a toda esta capacidad cognitiva, nosotros podemos hacer ciencia. Ahora es aquí donde ya empieza el tema delicado al tratar este tema de la razón humana y de la ciencia espiritual, porque sobre todo a partir del siglo XV, siglo XVI, nos hemos orientado mucho a lo que es la ciencia natural, a un racionalismo experimentalista, que evidentemente es importante cuando una persona hace ciencia, desarrolla teorías, conceptos, pero todo está basado en el experimento. La tendencia actual en el ambiente de los grandes científicos, cuando se usa ese término es para hablar premios Nobel, premios de la ciencia, grandes descubridores, para el 90% de ellos la única forma de conocimiento verdadero es empírico, es experimental, viene de la experiencia, puedo tocar, pesar y medir. Entonces esa es la ciencia natural que hoy es la que más sobresale en el ambiente científico y al menos en los últimos 500 años las generaciones que se han ido formando han tomado bastante esta dirección. Entonces para ellos la única fuente de verdad es la verdad científica natural. Pero para las personas que le dan un espacio a la dimensión espiritual hay otra fuente que puede ser verdadera o que es verdadera y deriva o se concentra en un concepto fundamental que es la fe. Esta definición es del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 150, cuando dice que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. O sea, la fe es un conocimiento espiritual. La fe es la razón del espíritu. Pero cuando entramos al ambiente científico naturalista, por ejemplo, he tenido un congreso en Miami con 3.000 médicos, y tú dices, voy a presentarles una investigación en la cual una imagen exuda sangre, una imagen de un Cristo, o unas hostias exudan una sustancia rojiza que luego sus colegas definen como sangre humana. Entonces, cuando uno quiere crear esta relación, no es fácil, porque en el ambiente científico más ortodoxo, experimentalista, prima el peso y la medida y no hay un espacio para la dimensión espiritual. Mucho más esta definición del autor de la Carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 1. La fe es garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Esto causa hilaridad, esto impacta muchísimo al científico. Cuando tú le dices, yo te voy a hablar de una realidad que no se ve.
Y es aquí donde yo te voy a dar las razones científicas y técnicas para esto. He escrito un libro intitulado Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo. Ese libro me tomó 11 años y medio porque no era fácil tratar un tema tan delicado. Y en la literatura consultada encontré que muchos científicos experimentalistas piensan que la fe es propia del hombre ignorante y hacen sus estadísticas mostrando que los países más subdesarrollados son los que más cultivan la fe en Dios. Entonces también en ese ambiente, a pesar de la formación seria que tienen, se actúa con muchos prejuicios, pero obviamente también porque lo que la fe presenta es un desafío. Te voy a revelar una verdad que existe, pero que tú no la ves. Y en el versículo 3 del mismo capítulo, este texto también es muy poderoso, por la fe comprendemos que la palabra de Dios, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Esto cuando tú lo comentas en el ambiente científico, te escuchan porque tienen respeto al ser humano, pero ciertamente intelectualmente para ellos es una gran provocación. Para mí la preocupación de hacer este trabajo consiste en la necesidad de recordarle al humano que es cuerpo y alma espiritual. Hay una cita fundamental para el creyente de Génesis 1, 26, 27, cuando dice que Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza los creó, varón y mujer. Entonces el humano tiene una naturaleza espiritual por su creación, desde su creación. Pero el reduccionismo materialista, intelectual, hace que nosotros no tengamos una luz para entender ese punto de vista desde un conocimiento más extenso, que puede ser el conocimiento natural. Hay una cita que es muy importante para nosotros de Génesis 1, 2, cuando el texto dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu se movía sobre las aguas. O sea, somos creados a imagen y semejanza, Dios es Espíritu, creemos eso, el Espíritu actúa en la creación, pero hay un movimiento muy grande, sobre todo a partir del siglo XVI, que va a dar lugar a este racionalismo muy profundo y sobre todo a una época conocida como la Ilustración, que poco a poco va a ir deteriorando el concepto de fe. En el año 1900, 33% de la población mundial era católica, hoy somos más o menos 17%. Estos personajes que menciono acá, como Bacon, Hobbes, Locke, son los empiristas ingleses los que más le dieron fuerza a la idea de que toda experiencia, todo conocimiento viene de la experiencia, y el pensamiento francés de Comte, que dio lugar también a lo que con Wittgenstein se llamaría el neoempirismo. Pero además hemos entrado en ambientes muy más científicos como la biología, la bioquímica, la fisiología, donde sobre todo a partir del siglo XIX, con las teorías de Darwin, ya se empieza a considerarte que el hombre viene por evolución de especies anteriores. Y hay una cosa interesante de conocer que los neodarwinistas, como aquí muestro a Richard Dawkins, uno de los mayores biólogos que hay en Gran Bretaña, ya jubilado de la universidad, pero un acérrimo enemigo de cualquier tipo de religión. Él es muy polémico. Sus libros son es un hombre muy preparado, pero él tiene una actitud muy beligerante contra todo lo que es un principio religioso. Y estos neoevolucionistas quieren hacerle decir a Darwin que él negaba a Dios. Cuando Darwin publicó su libro El origen de las especies en 1859, en la primera edición, hay una parte, me parece que es la página 490, donde dice que todo se ha creado por un aliento que existía.
pero en la edición de 1860 habla de ese aliento que es el creador. O sea, él usa esos términos. Yo para mi libro Cita en el Jordán he estudiado 2 años solamente a Darwin para entender lo que ha escrito, y él nunca ha negado a Dios. Son sus sucesores que le hacen decir cosas que no ha dicho. Entonces, por eso yo, cuando se trata de estos temas, siempre aconsejo ir a las fuentes, y si pueden leer en idioma original, porque a veces sus representantes no respetan el pensamiento genuino, original. Cuando él ya estaba enfermo, Darwin, uno de sus médicos, le dijo: ¿y qué vamos a decir de ti al final? ¿Creías o no creías? Él decía: a veces tengo esta lucha interior entre creer y no creer, pero prefiero que se me pase la idea. Pero él, en última instancia, jamás dijo: yo no creo en Dios absolutamente. Eso le hacen decir muchos. Yo veo que en ese campo de la ciencia hay realmente nombres muy notables. Muchos son premios Nobel, muchos son premios de la ciencia. Y pues este libro, por ejemplo, de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano?, ha creado mucho impacto, ha orientado a mucha gente en por qué no deberían creer, y ahí lo han nombrado como uno de los grandes evangelizadores del anticristianismo. Una cosa que me ha sorprendido a mí es que en ese panorama de alto nivel científico, yo he estado en muchas reuniones en ciertas universidades grandes y casi no he visto católicos que estén presentes, pero ellos son muy unidos, trabajan profundamente y se forman mucho. Pero también esa formación, ese background que tienen de grandes profesionales, también aprovechan de ese estatus para decir cosas que me parecen bastante atrevidas. Seguramente todos conocemos a Stephen Hawking. Yo estaba en California los días que llegó al Tecnológico de California, aquí cito justo el 16 de abril del 2013, y declaró él en ese encuentro que el Big Bang no necesitaba de Dios. Luego hizo otras declaraciones como: la ciencia no deja mucho espacio ni para milagros ni para Dios. En muchos momentos habla como si él hubiera sido testigo del Big Bang, que se lo atribuye a 13.800 millones de años atrás. Y pues me parece muy, muy arriesgado decir, pues en este universo que yo estudio, porque soy astrónomo, he hecho unos años de universidad, soy un PhD, y yo te digo que Dios no existe, no hay lugar para él. En el libro que aquí muestro, el gran diseño, él considera que el gran diseño no es el de Dios, del que habla la Iglesia Católica, sino que el gran diseño es la ley de la gravedad. Acá resumo estos dos conceptos: el de él, eso de Dios da que pensar, la ciencia no deja espacio ni para milagros ni para Dios. Y aquí tengo la frase de Locke: el conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia. A mí me sorprende el pensamiento severo, determinista y radical, o sea, más allá de lo que yo conozco, de lo que yo he investigado, no existe. El doctor Francis Crick ganó un premio Nobel cuando descubrió junto al profesor Watson la doble hélice en genética. Luego se dedicó a la neurología y escribió este libro, La hipótesis sorprendente, donde en teoría se dedica a la búsqueda del alma, pero él dice al final como tema central que solo somos un puñado de neuronas, o sea, en nosotros no hay alma espiritual, no hay ninguna dinámica, con lo que antes en el existencialismo sartriano se decía: no hay esencia, no hay principio. Y me llamó un día la atención porque justamente un universitario colombiano le escribió una carta al profesor Crick y le dijo: profesor Crick, yo soy colombiano, mi familia es católica y toda la vida hasta la universidad yo he creído en el alma espiritual. Pero gracias a su libro yo ahora he descubierto la verdad.
Y le escribo para agradecerle porque usted me ha iluminado muy bien. Ahora sí sé que el hombre no tiene alma espiritual. Muchas gracias por hacerme conocer la verdad. Y por eso creo que estos encuentros son importantes. Aprecio mucho por eso el trabajo del doctor Balbuena, del doctor Blanquisset. Ahora tengo el placer de conocer al doctor, el padre Genesi, porque creo que tenemos que levantar la voz del pensamiento científico, pero también de un pensamiento católico, sin ningún sesgo, como vamos a hacer ahora, de presentar hechos empíricos. Pero creo que el humano necesita también humildad. Estos profesores que señalo ahora, el 2011 ganaron el Premio Nobel por la física, porque confirmaron la expansión del universo. Pero ellos comprendieron que alrededor de ese universo hay una mancha oscura, un cuerpo oscuro, una materia oscura, y ellos dicen, pero no sabemos qué es. O sea, ellos se ponen en la conciencia de que no pueden saberlo todo. Entonces ellos no pueden decir, hasta ahora hemos estudiado esto, por lo tanto Dios no existe. Y esa es a veces la soberbia que a mí me toca encontrar en otras personas tan deterministas que dicen, sabes, más allá de lo que yo te he mostrado, no existe otra verdad. Quiero recordarles de que el profesor Stephen Hawking, cuando más o menos en los años 60 tuvo un encuentro personal con el profesor Higgs, y Higgs con papel y lápiz estaba haciendo unos cálculos y le dijo, creo que hay una partícula invisible, es el bosón. En el vacío hay una partícula invisible que se puede hacer visible y es el origen de la masa. Y eso es lo que yo quiero descubrir. Entonces, entre amigos apostaron $100. Stephen Hawking le dijo, tú nunca vas a descubrir eso. Al profesor Higgs le han dado el premio Nobel porque ha descubierto la partícula de Higgs y el bosón de Higgs, y es lo que se llamaba la partícula de Dios. Entonces él dijo, sí, cuando ganó el premio, Hawking dijo, sí, solo he perdido $100. Él no ha perdido $100, solamente ha perdido esta credibilidad con la que quiere decirle al mundo que en el universo no hay lugar para Dios. Entonces, por eso creo que siempre es importante ir a las bases profundas de todo aquello que leemos, que estudiamos, que investigamos. Para mí estos temas son bastante delicados porque yo me he formado en el existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Yo he sido ateo, yo no he creído en Dios hasta mis 44 años. Y en la parte científica me he formado bajo la inspiración y orientación de la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina. Ella descubrió el factor nervioso de crecimiento y cuando ella hablaba del espíritu decía que pensar que existiera espíritu es solo ingenuidad. Por lo tanto, yo me he formado en esa escuela y son las investigaciones que les voy a mostrar luego que me han hecho salir del ateísmo. Viene acá esta cita de Isaías 1, 2, 3, en la que el Señor le dice al profeta, crié hijos hasta serlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Una vez recibí una carta, yo vivía en Alemania y mi mamá estaba de visita y recibí una carta de la doctora Levi. Nos teníamos que ver en Buenos Aires porque ahí vivía su hermana que era pintora, Paula. Y mi mamá me dice, muy católica, ella, ¿y la doctora Levi es de verdad una mujer sabia? Mamá, claro que sí que es sabia. Ella ha ganado el premio Nobel, ya lo descubrió el año 39, pero recién después ya se lo han confirmado como premio. Y si es tan sabia, ¿por qué no conoce a Dios? Entonces, ese es el tema de la persona que se abre o no a la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso cuando yo inicié mi cambio, empecé a ver la luz espiritual. Yo quise iniciar un movimiento junto a otros colegas que se llamara Grupo Internacional para la Paz
y no sociedad de hijos católicos, porque yo quería trabajar con los no creyentes. A veces nosotros hacemos nuestros encuentros científicos, pero católicos, y no entramos a los lugares donde están justamente las personas que deberían escucharnos. Entonces, mi propuesta es la de establecer un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Para algunos es conflicto, para otros cada uno debe hacer lo suyo de manera independiente, otros podrían tener diálogo, pero otros no están interesados en eso. El profesor Weinberg es un premio Nobel de Física que escribió un libro muy hermoso intitulado Los primeros 3 minutos, en los que se narra cómo ha podido ser este Big Bang, y se lo invitó para un diálogo complementario entre la ciencia y la fe. Entonces él dijo, yo estoy siempre a favor de un diálogo complementario, pero no con la fe, sino a todo aquello que tiene que ver contra la fe. Entonces, no siempre esto es posible, pero también es correcto que existan los espacios, porque ya decía al principio, hablamos de una verdad espiritual y otra es una verdad natural que utiliza ciertos instrumentos. Nosotros la verdad revelada, la verdad espiritual la conocemos a través de la revelación, pero también estamos en grado de entrar al campo de la ciencia natural, técnica, experimental, científica y presentar datos de referencia. Entonces yo quiero presentar estos datos y decirle al científico no creyente, explícame cómo es posible que un hombre muerto resucite y cuando resucite deje impresa en una sábana estas características. En el campo que nos atañe, aquí junto a los doctores que hablarán hoy, hemos encontrado en la sábana santa sangre de tipo AB, el mismo tipo de sangre que hemos encontrado en las hostias que comulgamos. Muchas personas han dicho que esta sábana santa ha sido confeccionada en la Edad Media. Justamente ayer leía un artículo de un profesional que decía que pues no puede ser real todo este acontecimiento. Yo podría presentarles 50 argumentos para mostrarles la autenticidad de la sábana santa de Turín, pero hay uno que les va a llamar la atención y que se hizo con los equipos que se utilizaron para estudiar la superficie de Marte, y es el que revela que la imagen está impresa en tercera dimensión. Entonces, si alguien hubiera hecho esto en la Edad Media, yo me pregunto cómo habría sido capaz de confeccionar algo en tercera dimensión cuando no existían los recursos para ello. Les citaba que el tipo de sangre encontrado es AB. Este es el vino que tuvo efusión en el siglo VIII, el primer milagro eucarístico reconocido en Lanciano. El tipo de sangre es AB. Y los estudios que hemos hecho sucesivamente de hostias nos han mostrado lo mismo, que la sangre es de tipo AB. Para los latinoamericanos la experiencia de Guadalupe es muy curiosa porque pues, en 1531 un indígena tiene la experiencia de ver a la Virgen. Él tiene un poncho confeccionado con fibra de maguey que a los 50 años ya debería destruirse, pero ya va a cumplir 500 años. Y van a ver que la fibra es tan irregular que uno no se explica cómo puede ser que en una superficie tan irregular tengamos una imagen tan perfecta a cabalidad en todos sus detalles. Los expertos en arte que fueron de España para estudiar determinaron que no había un rastro de pincel y solo podían explicar que había un brote como una radiación que habría hecho el color. En los años 50, el fotógrafo Salinas tomó una fotografía de primer plano de los ojos de la Virgen y descubrió que habían unas personas. Antes de hacer ese estudio, pidieron que el doctor Graue hiciera una inspección al ojo de la Virgen, le pusieron una plataforma, yo no estuve porque esa época yo era ateo, pero he entrevistado a los científicos que hicieron el estudio, y el profesor Graue estaba en una plataforma
mirando el ojo de la Virgen. Estaba tan concentrado que dijo: levante la vista, por favor. Entonces la gente se quedó desconcertada, los periodistas y los investigadores. Entonces le dijeron: ¿por qué has dicho eso? Porque he visto fondo de ojo, como veo en mis pacientes, y me he olvidado que era un cuadro y le he dicho: levante la vista, por favor. El profesor Aste Tonsman es experto en digitalización de imágenes. Yo lo entrevisté hace muchos años junto a otro colega y él ha digitalizado la córnea de los ojos de la Virgen, que es lo que ya vieron el fotógrafo Salinas, determinando que había 13 personas en la córnea, en un espacio de 7 milímetros por 4. Entonces, ¿cómo hace tanto tiempo, cómo podría haber esa posibilidad de que las personas pudieran pues verse reflejadas? Es la ley de Purkinje y Samson. La córnea se convierte en una especie de espejo y la Virgen miró a todas las personas presentes. Lo interesante es que hay un hombre anciano en la córnea, y luego en los cuadros que luego han descubierto del cardenal Zumárraga, ven que esa persona que está moldeada en la imagen impresa es el obispo. Entonces acá yo no quiero hacer ninguna forma de proselitismo ni convencer. Lo que yo voy a hacer es ponerles sobre la mesa un material interesante de datos empíricos para que ustedes saquen sus conclusiones. Este es un Cristo de yeso que desde el 9 de marzo del año 95 exuda, tiene efusiones de una sustancia rojiza y que a mí me toca estudiar. Yo me acerqué a estos temas, empecé con estas imágenes, no porque yo hubiera tenido una inspiración espiritual, sino porque, como me interesa la neuropsicofisiología, yo pensaba que estas personas que tenían imágenes que exudaban tenían algún poder parapsicológico de telergia, de telequinesis, de citoplasmosis, y yo quise estudiar el cerebro de los propietarios de la imagen, no la imagen. Pero al constatar que estas imágenes realmente tenían efusiones de lágrimas cristalinas, esta imagen la hemos estudiado durante 15 años, es uno de los casos más completos de investigación, y pues hemos encontrado datos que conmueven. Por ejemplo, van a ver ustedes que hay costras, hay tejido lastimado. Hemos descubierto una espina que atravesaba la piel. La espina la descubrió un profesor de histopatología y medicina forense en Australia, pero era una espina de origen vegetal. Y además, por su composición intramolecular, era de un país árido como la Palestina. O sea, de ese tipo de espinas no existen absolutamente en Bolivia. Además, era casi invisible. Estaba en una costra que yo tomé de la frente para poder hacer la investigación. Estas son las costras. Han encontrado piel humana lastimada en una imagen de yeso. Esta imagen hasta ahora ha exudado unas 1000 veces. El obispo de ese momento, 1995, autorizó la veneración de la imagen y la construcción de una capilla, pero los obispos posteriores se han desinteresado totalmente por esta experiencia. Estos estudios, que además he corroborado con otros que están relacionados a las experiencias místicas de místicos modernos, me han llevado a estudiar los milagros eucarísticos. Yo voy a hacer solo la presentación de las circunstancias para que luego los doctores, con su saber, puedan profundizar temas que van a ser muy fascinantes para ustedes. Todos podemos recordar ese Jueves Santo en el que el Señor instituye este sacramento. Nuestro catecismo enseña que es la piedra fundamental, el culmen de nuestra fe, la Santa Eucaristía. Yo les invito a los que me escuchan siempre a hacer una lectura, una revisión
del capítulo 6 de San Juan, porque es el momento en el que el Señor está en Cafarnaúm y seguramente con gran énfasis Él dice que Él es el pan de vida, Él es el pan bajado del cielo, el que come mi carne tiene vida eterna, el que bebe mi sangre, etc. Y a mí me ha sorprendido tener experiencias desde el año 1999 de hostias de vino que tiene efusión de una sustancia rojiza. Solo en los últimos 2 meses, algunos obispos, 3 meses, 2 obispos me han pedido una opinión sobre alguno de otros casos que siguen teniendo. Se hace primero un estudio de base, todavía no he entrado a la investigación porque ya no puedo, estos estudios no piensen que los paga la Iglesia, es un financiamiento personal que uno hace para poder ayudar a esta causa. Entonces, antes de viajar, yo les pido que hagan los estudios de base para ver, por ejemplo, si hay glóbulos blancos, si hay el tipo de sangre, para recién poder hacer un estudio profundo. Con esto solo quiero decirles que pues se siguen manifestando algunas experiencias, pero yo entré al tema el año 99 cuando visitaba Buenos Aires, porque el sacerdote Eduardo Graham me invitó a que visitara su iglesia porque él tenía 2 hostias, una que tuvo efusión el año 92, que es la que ven a la izquierda, y otra el 96. Aceptamos hacer los estudios entre el 99 y el año 2006 y confirmamos que se trataba de sangre humana, había ADN humano y pues para gran sorpresa nuestra el doctor Federico Tsugibe, un especialista en corazón, encontró tejido del corazón lastimado, miocardio, ventrículo izquierdo, de lo que les hablará el doctor Blanquisset. Pero el caso que a mí más me ha conmovido ha sido el ocurrido el 23 de octubre del 2006 en una pequeña población de México que se conoce como Tixla. Chilpancingo es la capital del estado de Guerrero, en México, y allí un sacerdote fue invitado a dictar un retiro, el padre Raimundo Reina, era un retiro para 800 personas, y durante la Eucaristía del domingo pidió que una religiosa le ayudara a dar la comunión. Entonces, cuando ella estaba repartiendo, la imagen que ven acá es la original, ella vio que había un brote de una sustancia rojiza. El obispo quiso guardar la evidencia en el tabernáculo durante unos años, un tiempo, hasta que hubiera la posibilidad de hacer un estudio científico. Entonces yo llegué para unas conferencias a ese lugar y es el obispo que ya, Alejo Zavala, me invita a hacer la investigación respectiva. Hemos hecho muchos estudios, de esto también ya les hablará el doctor Balbuena, donde se ha determinado la presencia de sangre, pero creo que para ustedes puede ser muy novedoso ver esta escena, porque es el momento en el que en el reactivo se ha colocado una muestra de pan consagrado, que es del tamaño de una cabeza de alfiler, o tal vez un poco menos, pero están rescatando hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos. Entonces, para que exista hemoglobina tienen que haber antecedentes bioquímicos, fisiológicos muy específicos y te llama la atención que eso suceda en una evidencia de pan, en una evidencia de vino. En algunos libros míos he puesto he incluido en el anexo más de 35 páginas con todos los certificados médicos que confirman la autenticidad de todo lo que les voy a expresar. El tipo de sangre es AB. Entonces, para mí siempre resulta interesante tener esta evidencia. Les decía que hay algunos obispos que me escriben, me dicen, doctor, quisiera que haga esta investigación, pero como no puedo viajar a todos esos lugares, yo pido que hagan un estudio de base, que por ejemplo uno puede ser encontrar el tipo de sangre.
y a veces sale tipo A, ¿no? O universal. Entonces yo ya sé que no es la línea que a mí me interesa en la investigación. Hemos encontrado en esta hostia de México, tejido del corazón, glóbulos blancos. Aquí es un macrófago espumoso, eso he aprendido de mi profesor, el doctor Blanquiset. Y tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos, y todo esto es conmovedor, porque para tener ese proceso de hematopoiesis por el cual se forma la sangre, necesitas hueso, necesitas médula ósea y un laboratorio natural sumamente complejo que ciertamente no se encuentra en un poco de pan o en un poco de vino. Hemos encontrado ADN humano y el obispo del lugar tuvo a bien el día 12 de octubre de 2013 declarar este caso como un milagro. Yo me alegro que dentro del diálogo complementario de ciencia y fe, en virtud de los resultados científicos presentados, los teólogos asesoraron al obispo para decirle: tiene usted todas las condiciones para declarar esto milagro. Así que para nosotros tiene mucho sentido. He trabajado otro campo, que son las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos, a una mística, doña Gladys Mota, que tiene experiencias desde el año 83, es a 2 horas de Buenos Aires, y ese caso también ha sido reconocido como auténtico una vez que hemos entregado los informes científicos. Por eso creo que la razón humana, la razón espiritual son complementarias, y con toda razón decía Juan Pablo II que la razón y la fe son las 2 alas con las cuales se eleva el conocimiento de la persona a la conquista de la verdad. Cuando el obispo Alejo Zavala de México declara el caso como milagro, está definiendo algo que va más allá de nuestros sentidos. El milagro es un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. Si la Iglesia Católica lo reconoce, lo atribuye a intervención divina, reconociendo su origen sobrenatural. Y aquí viene lo que es un desafío para todos nosotros. El milagro, aunque tiene un origen espiritual totalmente invisible e incontrolado, se caracteriza por constatar y exhibir un acontecimiento objetivo y empírico que todos pueden ver, tocar, registrar patentemente y replicar. Esto es lo que ha dado mucha fuerza a nuestras investigaciones. Yo me acuerdo la primera vez que estudié la evidencia de Buenos Aires en el laboratorio de Nueva Orleans en Estados Unidos, nos dijeron: aquí hay sangre. Y estábamos muy entusiastas de haber descubierto sangre. Pero nosotros somos muy rígidos en la metodología y sabíamos que si habíamos conquistado ese resultado no valía, porque podía ser atribuido al caso, a la casualidad, al azar. Entonces era necesario replicar y replicar, replicar. Me alegra haber tenido en mis manos hasta ahora 16 casos. Pero solo podemos hablar de los casos que nos han autorizado pues, los obispos. Ahora voy a hacer algo atrevido, ya orientándome hacia el final. Quisiera atreverme a demostrarles que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Esto es lo que hago cuando tengo un congreso de científicos experimentalistas natos. Es muy difícil la presentación porque ellos están acostumbrados a variables físicas. Yo tengo que lograr que ellos me acepten que mis variables, los elementos que van a participar en mi experimento, son espirituales. Entonces, mi primera variable es el sacerdote. El sacerdote es un hombre como todos nosotros, pero tiene algo que nosotros los laicos no tenemos. Él ha sido consagrado por el obispo como sacerdote en su ministerio sacerdotal, pero todo ese don, todo ese carisma viene del Espíritu Santo.
Entonces, imaginarán ustedes la reacción de los profesionales cuando yo les voy a hablar de un Dios invisible que trabaja de manera invisible con un obispo a quien le regala algo invisible que a su vez lo va a transmitir a otro sacerdote. O sea, son variables que están fuera de nuestro control. Pero sí admiten que tiene la característica de ser invisible. La segunda variable es la invocación al Espíritu Santo. El sacerdote durante la consagración va a hacer una plegaria, en griego llaman epíclesis, y más o menos en sus términos va a decir: pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Es una oración que hace. Él no trae una máquina, no hace disparos de positrones, de electrones, de descargas electromagnéticas. Él solamente hace una oración. Por lo tanto, los profesionales me aceptan que mi segunda variable también es espiritual. Y luego en la consagración el sacerdote repite las palabras de Jesús. Porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Entonces yo he cumplido con la premisa metodológica de presentar mis variables invisibles, para mí espirituales, y el resultado es este. Es acá donde el mutismo invade, el desconcierto. Porque Cicerón dice: el que calla grita. Y yo dejo esto en silencio, porque les estoy mostrando la evidencia. ¿Cómo ha sido que el sacerdote ha consagrado y luego tenemos efusión de sangre humana, de glóbulos blancos, glóbulos rojos, ADN humano, tejido del corazón infartado, lastimado, lesionado? Entonces yo, como hago ahora para ustedes y la audiencia que nos escucha, yo no quiero hacer un proselitismo católico. A mí me preocupa que el humano se hubiera olvidado de la naturaleza espiritual, donde está nuestra riqueza. Pablo habla, y insistiré luego en ello, de que el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, cuando me ha tocado hablar en Egipto, en Japón, en Corea, en mismo Israel, yo no he hecho proselitismo, les he dicho: estas son mis investigaciones, estos son los resultados, aquí tienes todos los datos necesarios, en estos libros están los resultados, para que tú le des un espacio a ese espíritu tal como tú lo entiendas. Pero el fruto de ese espíritu tiene que unirnos en el amor, en la paz, en la concordia. Entonces acá ustedes tienen que la palabra de Dios se cumple. Juan 6:51. El pan que te daré es mi carne. Acá les vuelvo a mostrar el instante en el que se rescata la hemoglobina, porque me parece que es uno de los momentos más cruciales de poner en evidencia cómo realmente estamos registrando científicamente un milagro. Y esto nos lleva al cuerpo profundo, al núcleo de toda esta verdad, que es la transustanciación. Por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. El Padre Génesis seguramente, desde su punto de vista teológico, nos va a explicar con mayor profundidad el concepto de la sustancia antes y después. Conmueve que en las investigaciones encontremos un corazón lastimado, un corazón lesionado. En todas las investigaciones que hemos realizado, incluso la última en la que nos ayudó el doctor Balbuena en España, hemos encontrado corazón lastimado, porque ha tenido un infarto. Entonces, ¿por qué uno hace estas investigaciones? A mí me preocupa cómo ve el mundo hoy, cómo lo vivimos, con nuestra confusión. Acá quiero recordar, por ejemplo, a las mujeres que lloraban mucho porque su gobierno no aceptaba el aborto.
y luego ya el nuevo gobierno aceptó el aborto y estaban muy felices de poder matar a sus hijos en su vientre. Y vemos cosas que en el mundo nos preocupan, las amenazas, el ambiente enfermizo que vivimos, y no siempre encontramos respuestas. Y hoy vivimos asustados en una situación. Cuando a mí me preguntan por qué yo hago esto, yo les digo porque yo quisiera, a través de la ciencia, ayudar a que el humano redescubra su dimensión espiritual, porque si lo hace, podrá dar estos frutos de amor, de alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí, que son los frutos que Pablo señala en Gálatas 5:22, 5:23. El Señor se le apareció a Faustina Kowalska entre el año 1931-38 y en uno de sus textos le dice: la humanidad no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Estamos viviendo una época muy especial. No he podido incluir mis investigaciones sobre los eventos místicos, las apariciones de Jesús y de María, porque nuestro tema está centrado en la Eucaristía, pero yo he estudiado más de 60.000 mensajes que Jesús ha dado a los místicos que yo he ido estudiando en los años. Y anuncia cambios importantes. Y pienso que lo que es hoy este virus es solo el inicio de cambios que se van a realizar. Y por eso ahora en Medjugorje se celebran los 40 años de apariciones de la Virgen, todos los días, porque ella estaba anunciando algo. El Señor dice a través del profeta Amós, me parece el capítulo 4, versículo 7, Dios no hace nada sin anunciarlo a través de sus profetas. Entonces uno tiene que preguntarse por qué estos eventos tan extraordinarios. Los doctores han estudiado medicina sin pensar que un día iban a estudiar el cuerpo de Cristo consagrado. Así que creo que este es un momento de reflexión. Vivimos en una época de mucha confusión. La contaminación ambiental que vivimos en el mundo no solo ha afectado el ambiente, también nos ha contaminado el alma. Hemos cambiado los valores absolutos de Dios por nuestro relativismo. Le hemos quitado su domingo para dormir más, para comprar más, para ver más películas. Hemos dividido las familias que las quería unidas para siempre. Millones de niños a los que Él da la vida no se les permite nacer. Lo hemos expulsado de su propia creación. 90% de los científicos dicen que todo es casualidad, que Dios no es necesario. Su obra maestra, el humano, viene del mono y su imagen espiritual de santidad no es atractiva para muchos. Preferimos imitar a los ídolos que nosotros levantamos y luego destronamos, aunque también muchos hechizos no quieren abandonar el trono como si fueran dueños de la historia. Pero no podemos renunciar a la verdad espiritual porque es la única que libera de la dictadura racionalista abusiva, la única que ilumina el camino correcto que se aleja de la mentira y el engaño que a menudo nos amenaza. Nosotros mismos, con ideologías confusas y egoístas y una alta dosis de tibieza, hemos creado la sequía de la fe que hoy vivimos. Decía el autor italiano Roberto Saviano: lejos de Dios las horas no pasan, mueren. Con esta pandemia, con las amenazas al ambiente, a la economía, estamos asustados, porque nosotros hemos olvidado a Dios, pero Él no nos ha olvidado. Por eso envió a su madre a Garabandal, desde el año 61 al 65, con más de 2.000 mensajes. Nos estaba preparando para los tiempos que hoy vivimos, pero no se le hizo caso. Por eso aún en este momento en Medjugorje la Virgen se aparece todos los días para prepararnos a los cambios que vienen. Y Cristo
en este momento nos obsequia su presencia a través de estos milagros a nuestro alcance para decirnos: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Que Dios les bendiga. Gracias.